Mi nombre es Álvaro Sorondo, yo soy el coordinador general de ICEDE, o sea que de alguna manera, bueno, oficio de anfitrión, así que les doy la bienvenida, el agradecimiento también de que nos estén acompañando. La verdad que nosotros hacemos muchas actividades a lo largo del año, prácticamente todas las semanas estamos arrancando alguna actividad nueva y nunca había pasado de que esto parecía como una familia, porque todo entraba, o una reunión de amigos, porque todo el mundo entraba y se a los abrazos con uno, a los abrazos con el otro. Es impresionante y no sé si hay algún otro ámbito, más allá del ámbito de las cooperativas, donde suceda esto, ¿no? Así que es bien interesante. Bueno, un poco mi función aquí es darles la bienvenida, agradecerles que hayan venido, contarles que digamos, esta actividad que estamos haciendo, digamos, como que tiene como dos vertientes. Por un lado, la vertiente de lo que llamamos Diálogos ICEDE, que ustedes todos tienen el librito donde se, de alguna manera, bueno, ahí les dejamos algún material donde les contamos un poco de nuestra institución y aprovechamos también para hacer conocer algunas actividades que estamos por comenzar. Pero como que esa vertiente de los diálogos ICEDE, que es un ciclo donde permanentemente estamos haciendo este tipo de charlas en un ámbito, como dice por ahí, en un ámbito distendido y cordial. Además de esa vertiente, como que se cruza con otra que es algo que para nosotros es nuevo y que lo hemos comenzado con mucho entusiasmo, que es este programa de gestión de empresas cooperativas, que bueno, que está próximo a comenzar, pero que para nosotros es un proyecto en el cual venimos trabajando hace bastante tiempo, algunas conversaciones iniciales con algunas personas, desde hace ya, yo creo que más de un año, y bueno, empezamos a trabajar de a poco con los amigos de la Universidad Loyola de Andalucía, que es una universidad nueva, que está digamos, que tiene un antecedente muy largo, que es lo que se llama ETEA, pero que se está transformando en la universidad desde hace un par de años, que viene en ese proceso, y que bueno, que hemos desarrollado una muy buena relación con ellos, y que de alguna manera eso nos da el gusto de poder contar con nuestro expositor de lujo de hoy, que es Juan de Dios García, que bueno, que justamente él tiene vinculación con aquella universidad y además va a estar participando de este programa de gestión cooperativa que comentábamos recién. Me gustaría darle un poco la palabra a Alfredo Minchili, que está también aquí con nosotros, para que dijera también algunas palabras. Alfredo es el que se ha puesto al hombro en buena medida este programa de gestión de cooperativas que hemos desarrollado, y bueno, entonces él de repente puede dar algunas palabras un poquito sobre eso y bueno, sobre otras cosas que podamos compartir también. Muy bien, gracias Álvaro. Bueno, buenas noches, un gusto estar con todos ustedes, un gusto reencontrarnos con tanta gente amiga. Es cierto, Álvaro, en realidad nos conocemos. No es que nos conocemos todos, pero nos conocemos desde hace largo tiempo. Y yo creo que, bueno, que por ese camino que hemos recorrido en distintos lugares, en distintos roles, en distintas organizaciones, bueno, hoy este no es un punto final, es un punto más de encuentro entre gente comprometida con el desarrollo, de personas comprometidas con sus organizaciones, de personas comprometidas con el sector cooperativo y con las personas que integran las organizaciones cooperativas. Así que para mí es un gusto estar esta noche acá, haber aceptado la invitación, insistente invitación de los amigos de ICEDE, para que junto con otros amigos pudiéramos pensar una manera de diseñar un programa a la medida de las cooperativas, que no quiere ser el programa, que no quiere ser el único programa, que no quiere ser un programa que vaya a sustituir o a competir con otras propuestas de desarrollo, de crecimiento y que abonan hacia el desarrollo de la gestión cooperativa. Es una propuesta más, ni la mejor
ni la única, es una propuesta más que tiende puentes. Yo creo que lo que nos caracteriza, creo que a todos nosotros, y las personas, la gente amiga que está acá, son personas que tienden puentes unas hacia las otras y organizaciones tienden puentes hacia las otras organizaciones. Para mí entonces es un gusto, miro las filas y bueno, es una familia, hay mucha familia también de sangre, mis hijos, hermanos de la vida, pero gente amiga con la que hemos transitado en organizaciones cooperativas, en COFAC, ¿no? En COFAC, organizaciones que se han recreado, que han cerrado, que han dado lugar también a seguir aportando en otros círculos de desarrollo. Los amigos del INACOP, ¿no? Danilo, Cecilia, Alberto Massini, Danilo su director, un gusto también que nos acompañen junto a otros amigos. Y en especial yo quisiera agradecer en nombre de ICEDE a los amigos de CONAPRONE y de FUCAC. Realmente para nosotros fue un estímulo, ¿no? Fue un estímulo el avanzar en esta propuesta de diseño, esta propuesta de capacitación y en promover también el acuerdo entre ICEDE y la Universidad de Loyola. Entonces, especialmente queremos agradecer a los amigos de FUCAC y a los amigos de CONAPRONE. Al señor Gabriel Gerente Oregini, un gusto entonces y muchas gracias. Y viejos amigos, Javier Pi, gerente general de FUCAC, y César Bonel, responsable y coordinador ejecutivo de la Fundación de FUCAC. Con FUCAC hace unos años, ya hace 3 años, nos encontramos, tuve el gusto de compartir muchos kilómetros. Y el motivo de compartir kilómetros de ruta y ir a diferentes localidades era conversar sobre los valores cooperativos. Valores cooperativos, cómo los valores, y sobre todo el valor de la confianza, se puede promover al interior de las organizaciones y al interior de las comunidades. Si yo me encontré conversando con los amigos de FUCAC sobre cómo promover el valor de la confianza en distintas localidades del interior del país, y hoy sumarse e integrarse a esta propuesta, para mí es un gusto y un honor que nos hace. Amigo Adán Martínez, expresidente de CUDECOP, un gustazo también de que nos estés acompañando, y una institución, porque si en las familias hay instituciones, y aquí tenemos el maestro Saracho. Él se dice que fue maestro de Fidel Castro, entre otras cosas, ¿no? Y lo fue. Pero es una institución, un referente del movimiento cooperativo del Uruguay, fundador del Centro Cooperativista Uruguayo, fue presidente y director de la Comisión Honoraria de Cooperativismo, antecesora del Instituto Nacional del Cooperativismo en Uruguay, institución nueva que se integra a favor del desarrollo cooperativo, y bueno, fue su primer presidente, y Danilo su director actual. Saludo entonces a todos los amigos de las cooperativas, amigos de Caxon, amigo Gastón, viejos compañeros, amigo Bubi Casavalle, a todos, bueno, Rodolfo Boraño, amigo de todos los tiempos también de la cooperativa bancaria y tantas cooperativas COFAS, gracias también por estar aquí. Con Juan de Dios, hoy es nuestro conferencista. Juan de Dios nos conocimos en el año 2008 y creo que lo elegimos con otro gran amigo que fue Gabriel Andrade. Lo elegimos junto con otros amigos del CUDECOP como consultor internacional, andaluz, español, para colaborar. De pura cepa. De pura cepa, y ya no habla inglés, ya se van a dar cuenta. Trabajamos en un proyecto juntos durante muchísimos años, con tanta gente amiga, y creo que aprendimos, cometimos errores, pero seguimos, yo creo que eso también desde los errores, desde las dificultades, hoy estamos acá. Y yo creo que hoy estamos acá y eso nos hace mejores personas, nos hace grandes también poder sortear dificultades y ponernos también al servicio. Acá hoy en esta propuesta de capacitación que queremos invitarlos a sumarse, es decir, nos ponemos también al servicio, en este caso de un programa a la medida de la gestión cooperativa. No la única, es un programa que quiere sumarse a otras propuestas, que no va contra nadie, sino a favor del desarrollo y sabiendo que cada uno tiene algo para aportar en esta vida. Cosas distintas, complementarias, que no compiten entre sí. O sea, desde ese lugar es que hoy estamos dándoles la bienvenida a Juan de Dios García. Las cosas de la vida, uno se relaciona profesionalmente, pero somos las personas que establecemos vínculos. Juan de Dios es un hermano más, como mi amigo acá, hermano Ricardo Chiesa, consultor internacional,
y hoy está compartiendo esta conferencia y con quien también impulsamos el diseño de este programa de capacitación. Ha estado, y hoy está acá también, porque la Universidad Católica, a través del rol que jugó Castado Ricardo, lo trajo hace 3 semanas para brindar un seminario sobre temas de nuevos liderazgos y cómo entender y comprender nuestras emociones para ser mejores personas en las organizaciones. Allí Juan de Dios estuvo compartiendo un seminario de 30 horas de duración en el MBA, para alumnos de la maestría de Administración de Empresas, y hoy también aprovechando esa venida, estamos acá con Juan de Dios compartiendo esta conferencia sobre gestión cooperativa, innovación, desarrollo. Esos son los temas que generalmente Juan de Dios nos provoca. Así que a todos, Andrés, viva de Klein, de toda la vida, también gracias por acompañarnos, y creo que estamos en condiciones de empezar, de echar a andar, de seguir, ¿no? Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a su hermano. Venga. Arriba. Lo primero que voy a decir es que ahora voy a situar en otro lugar porque estoy mirando cara y creo que la mayoría podrían estar aquí, dando la charla, con lo cual me siento profundamente incómodo en una posición como que yo voy a dar una charla que ustedes no serían capaces, lógicamente, de dar y de intercambiar. Y dentro del objeto del diálogo, yo creo que procede más que nos situemos desde otro lugar. De hecho, si no me importa, voy a sacar el sillón así, porque no está todo el rato. Pues se acaba acá. ¿Vas a usar PowerPoint? Acá. Sí, lo voy a usar en algún momento. Sí. Bien, me voy a sentar acá. Por otro lado, me siento feliz de estar acá. Yo ya no sé, yo siempre me he declarado nómade, como lo saben mis amigos, porque la verdad que el pasaporte dice que soy español, pero me parece que eso define poco lo que soy, y hoy por hoy soy casi más uruguayo que otra cosa, y estoy aprendiendo a ser uruguayo, que no es fácil, pero de forma paulatina, como ustedes son, lo conseguiré. En ese sentido lo conseguiré. Decir que también el rol en el que me ocupa esta noche acá, y que para mí también es una satisfacción, en representación de uno de los partners que hacen posible esta iniciativa, que la Business School, que como bien decía Álvaro, es una iniciativa joven en cuanto al formato, perteneciente a la Compañía de Jesús, pero que tiene ya más de 30 años en cuanto a su propuesta de transformación de la formación y fundamentalmente del ámbito del desarrollo agrario, del desarrollo social en una comunidad como la andaluza, a la que yo pertenezco, en el sur de España, sur de Europa, que tiene una serie de características que la han hecho y que siguen haciéndola, digamos, atractiva en cuanto a aprendizaje de transformaciones, de lo que hemos venido entendiendo por desarrollo, de lo que hemos venido ahora a entender como crisis, y que nos llevará a algo interesante de lo que quiero hablar, que es un poco lo que nos trae nuestros tiempos de globalización, que es el abandono de la idea de progreso, ¿no? Y que yo quiero situar un poco también la charla de hoy, eso cómo influye en el imaginario y cómo influye en la necesidad de rescatar los valores como algo consustancial a los modelos de gestión, precisamente porque creo que algunos imaginarios se nos han ido cayendo en todo este proceso, ¿no? Y que van a seguir cayendo, ¿no? Y creo que en ese sentido Andalucía, por su cercanía cultural y porque hemos sufrido y sangrado muchas cosas que América Latina también ha sufrido y sangrado en los últimos 30, 40 años, 50 años, creo que nos capacita y nos legitima para hablar un lenguaje similar, no muy lejano en ese sentido, ¿bien? Y bueno, desde ese lugar es que estoy acá. Yo siempre digo lo mismo, el César llevaba un tipo al lado que le decían recuerda que eras mortal, yo siempre se lo digo a mi amigo Alfredo, y recuérdame la hora, porque la mortalidad me la recuerdan a Aerolínea Argentina o Iberia. Entonces, digo, me cortáis la medida porque lo suyo es implacable conmigo, no me sientas lástima por mí, ¿tá? Porque suelo hablar bastante. Bueno, traía algunas ideas, y aquí sí voy a utilizar un poco la pantalla. Traía alguna idea acerca de esto que llamamos gestión cooperativa o gestión de empresas cooperativas. Nuestra identidad es lo que nos hace competitivos. Precisamente yo creo que esa es la idea un poco focal, y que hace años, cuando escribía
el inicio de un libro venía a decir de las empresas cooperativas no es que sean una empresa que pueden ser excelentes, sino lo que nos hacen excelentes precisamente los valores, fundamentalmente, ¿no? Y en aquel momento lo hacía más desde un aspecto, si quieren ustedes, doctrinario, de un aspecto de creerme que efectivamente había algo en ese discurso, y a lo largo de los tiempos, estudiando los modelos fundamentalmente de calidad, de excelencia, de responsabilidad social corporativa, es decir, aquellos paradigmas que se van instalando en nuestro quehacer, digamos, fundamentalmente de management, de la dirección, me doy de cuenta de que efectivamente el tránsito y los cambios van en la dirección de efectivamente un redimensionamiento de los valores. Es más, y es una de las tesis fundamentales, para poder competir en la globalización, desde mi punto de vista hace falta una mayor densidad moral en la propuesta que se haga por parte de las instituciones y de las organizaciones. Y en ese debate o en esa propuesta nos encontramos que estamos justo desde hace 150 años, curiosamente, en el mismo planteo, con la misma mirada y con el mismo discurso. Y bueno, parece que ahora las olas, que siempre no han sido, o parecían que no eran propicias para este barco, parece que empiezan a ser propicias, por lo menos en algunas partes y en algunos acontecimientos, ¿no? Esa es un poco la tesis fundamental. Quien nos habla ha recorrido más por inquieto que por otra cosa, aunque aquí el maestro Saracho tiene muchos más kilómetros, evidentemente, y siempre aprendo de él, pero hablando un poco del ámbito latinoamericano, que es el que más conozco, y el africano y el europeo en materia de cooperativismo, lo que sí estoy convencido es que el cooperativismo hoy por hoy es una respuesta social y económica eficaz en un contexto mundial complejo. Más allá de lo que no se nos venda, en todos los territorios, en este caso de América Latina, me voy a centrar, Mercosur, que he tenido la suerte de trabajar, interactuar y participar en el proceso, me parece que el cooperativismo y las cooperativas en general, con una variedad extraordinaria que ustedes comprenderán, están preparadas precisamente para ser un agente complejo para una realidad que es compleja. Por lo tanto, esto que se nos ha vendido siempre de que cooperativas, qué gestión más compleja, más jefe que indio, nadie se aclara un poco ahí quién es el interlocutor y demás, bueno, eso que es cierto, que de alguna manera, aunque sea una caricatura, la gestión ha sufrido de la falta de un buen gobierno, que es como un gran paradigma en ese sentido, me parece que hoy más que nunca las cooperativas son un instrumento con un enorme potencial de manejarse en un tiempo complejo como el que tenemos. Por lo tanto, en América Latina sigue siendo un fenómeno joven, aunque nos parezca que tiene muchos años, sigue siendo un fenómeno joven, con lo cual todavía está en un estado, digamos, genético y de génesis, fundamentalmente en el sentido de que está en un momento de ebullición y por lo tanto vamos a encontrar sin duda realidades que hasta el momento no existían y que están llamadas sin duda alguna, como dicen los brasileños, a la mixtura. Vamos a encontrar realidades, en Europa se empieza ya a hablar del cuarto sector, que es un sector híbrido entre lo público, lo privado y lo asociativo, es un espacio virtual, como ustedes entenderán, que supera el discurso que veníamos hasta el momento hablando del tercer sector, como ese tercer brazo que ni era público ni era privado y que jugaba un poco a regular ese puente existente y ese diálogo entre los dos grandes, digamos, actores clásicos, por lo menos desde una mentalidad cartesiana y keynesiana de la estructura de mercado. Y hoy ya empezamos a hablar de un cuarto sector, algo que todavía, como es muy incipiente, apenas nos puede sonar, y es un espacio de relacionamiento, que es otro tema fundamentalmente que quiero hablar hoy. La relación como principio básico de la generación de valor en el mercado y de generación de valor en la sociedad. La relación y cómo nos relacionamos. Por lo cual el cooperativismo y las cooperativas, insisto, es un actor complejo que precisamente en esta nueva configuración del cuarto sector es un espacio de relacionamiento, de desarrollo, de alianzas público-privadas y asociativas para el desarrollo de los territorios. El cooperativismo está llamado a jugar un papel importante. Es una realidad que puede verse como una debilidad, pero es una realidad que no es muy conocida y muy heterogénea. Y quizás es un talón de Aquiles
que siempre ha sufrido el movimiento cooperativo en general y las cooperativas en particular de cada país y cada región, que es que se conocen poco y se conocen mal. Lo de poco creo que es una responsabilidad propia de nosotros, y lo de conocerse mal también en parte nuestra, pero creo que en parte también forma parte de la historia negra y de la contrapropuesta que siempre presenta el cooperativismo en ese sentido. Pero en ese sentido existe una heterogeneidad muy profunda, en este país se ve, y hemos tenido la experiencia de conocerla en cuanto a tamaño, dimensión, incluso a paradigmas, ¿no? Uno más cercano al concepto de mercado, otros que incluso rechazan el concepto de mercado como mecanismo regulador del precio y del valor, unas más institucionalizadas, otras menos institucionalizadas, uno con un principio más de solidario, otro con menos, pero en el fondo esta heterogeneidad nos van a llamar a que la mixtura está llamada a ser también una fuente básica, digamos, de generación de riqueza y de generación de innovación. Un poquito de contextualización, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Y algún alumno amigo mío del MBA dirá, esto es lo que ponían, es un poco diferente, vamos a adaptarlo a... Pero aquí mi amigo Saracho, que está con su libro, seguramente podrá aportar mucho más que yo sobre hacia dónde nos caminamos. Bueno, hay algunas cuestiones, si yo pusiera algunos titulares, se pueden poner estos, se pueden poner otros tantos, no son todos los que están y están todos los que son, pero me gustaría quedarme con algunos, ¿no? Fundamentalmente con el concepto de mundialización galopante. Lo de mundialización es por mi origen francés, aunque parezca mentira, nací en Francia y los franceses hablamos más de mundialización, en todo caso de planetarización, más que de globalización, con un concepto exclusivamente económico, ¿no? Y me voy a retener luego en ese concepto porque ha traído consigo, lo que digo, la renuncia al imaginario del progreso, y eso trae consigo una serie de connotaciones interesantes para el movimiento cooperativo. El tema de la economía de lo intangible, las nuevas organizaciones, el tema de la crisis del trabajo, las nuevas organizaciones, la llegada de la gente consumidor, bueno, y fundamentalmente me quedaría con algún dato que no es menor. Miren, con respecto al tema del conocimiento y la información, hoy en día nuestra sociedad produce actualmente más conocimiento que todo el generado en los últimos 5.000 años. No solo es así, en el sentido de en cuanto a acumulación, digamos, física, si pudiéramos traducir el conocimiento en baúles, ¿no? El conocimiento, evidentemente, ya lo estamos produciendo hoy más baúles, más contenido, más tráiler, más situación que el último generado en los últimos 5.000 años. Eso nos hace pensar en que estamos en un momento de civilización realmente interesante, ¿no? Incluso nos podríamos llevar una cierta sensación de prepotencia, es decir, bueno, estamos justo en el momento de pertenecer a una civilización que está en su momento más fénix, ¿no? En su momento más creador. Eso es cierto, eso en parte es cierto. También es parte cierto de que hay temas esenciales de la vida que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con aquellos pequeños detalles que tienen que ver con lo humano, ¿de acuerdo? Donde ese conocimiento apenas es aplicado, ¿no? Es un poco nuestra contradicción como civilización y como somos capaces de hacer maravillas con aparatitos y tecnológicamente nos ha permitido estar en una posición, la verdad, que realmente entusiasmante en ese sentido. En el avance, por ejemplo, de la biomedicina y demás es esperanzador, sin duda alguna, pero hay temas como que forman parte de ese tabú o zona oscura del conocimiento, y que precisamente esa zona oscura del conocimiento tiene que ver con lo que nos hace generalmente humanos y con lo que nos hace generalmente felices, que tiene que ver con la calidad de vida, con el relacionamiento, con el concepto de educación, con el concepto de salud, etcétera, etcétera. Pero dos datos no menores. En este año 2012, año del cooperativismo, el conocimiento se duplica cada 3 días. Bien, yo siempre pongo la broma, pero es cierto. Esto, el primer dato lo di en la Universidad de Buenos Aires, y evidentemente allí no se pueden estar callados. Yo, aquí debería decir algo, pero bueno, estamos en Uruguay, no en Argentina, y me dicen, no, según los datos que nosotros tenemos no son 3 días, son 3 meses. Bueno, admitamos que son 3 meses, o si llegamos a un consenso más o menos vamos a ponerle que mes y medio. En todo caso, son cifras que el que habla honestamente no sabe lo que significa. Y que si alguno de estas salas sabe lo que significa, estaría dispuesto, lógicamente, porque es un tema que, aunque parezca mentira, me interesa muchísimo. Lo que eso significa en términos reales, que el conocimiento se duplique en un tiempo tal.
3 días, 3 meses en versión argentina. Por lo tanto, estamos en un momento donde se produce la paradoja de que nunca hemos producido tanta información como ahora. Yo no creo que estemos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad de la información, fundamentalmente, porque el conocimiento requiere de un paso interesante, que es, y que algo tiene que ver con la gestión y con los modelos de gestión. Ante esta infosicación, es decir, una enorme intoxicación de información que recibimos, se lo decía a mi compañero y alumno del MBA, si nos levantamos a las 7 de la mañana, en torno a las 10, 10 y media, 11 de la mañana hemos consumido más información que nuestros abuelos en toda su vida. Y es así, en ese sentido. Lo que yo sospecho y casi estoy convencido es que no estamos manejando más conocimiento que nuestros abuelos. Con lo cual, es un poco la paradoja de nuestra sociedad. Consumimos a un nivel acelerado información que nos produce paradójicamente una parálisis por información. Parálisis que estamos viviendo, evidentemente, no ustedes, nosotros los europeos y norteamericanos, en el caso del análisis de la crisis que estamos viviendo. Y de hecho, si somos honestos, mi facultad en ETEA y tal, más allá de los debates sesudos que hay con gente sesuda y clarividente y capaz, más allá de un relato de datos y de información, nadie de forma honesta, intelectualmente honesta, es capaz de predecir absolutamente nada de lo que va a acontecer en los próximos 6 meses. Salvo que sea un descarado o estemos jugando una apuesta a la cual yo puedo entrar, como una apuesta de póker, ¿no? Y de hecho, las medidas que está tomando la Unión Europea y los países más afectados, en este caso de España, algo indica de que no solo no están teniendo una repercusión ninguna positiva, sino que parece que estamos un poco jugando a la gallinita ciega, ¿no? Con lo cual me reafirmo en este dato. Digo, es un dato de civilización, un dato de nuestra generación. Manejamos información a unos niveles que jamás habíamos manejado, pero no tenemos los elementos ni cognitivos, ni intelectuales, ni sociales, ni metodológicos para poder convertir esa información en conocimiento. Que en el fondo todos los que nos dedicamos a la gestión o se dedican a la gestión es lo que necesitan. Nosotros no necesitamos saber, nosotros necesitamos comprender, porque es lo que te permite accionar. Por lo tanto, eso es un cambio con respecto quizá a otros momentos generacionales de los años 70, de los años 80, de los años 90, con respecto al mundo gerencial que nos manejamos en este momento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo traducimos en modelo de gestión? ¿Cómo traducimos en metodología de análisis de la complejidad? ¿Cómo hacemos para manejar tantísima información que no nos deje paralizados, no nos intoxique y no nos genere una parálisis cognitiva? Porque en el fondo necesitamos más que nunca comprender la situación para tomar acciones. Eso, digamos, forma parte también del reto que tenemos por delante, ya no como cooperativismo, sino yo creo que como sociedad, como instituciones, como organizaciones, como gobiernos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tema no es menor. Por lo tanto, estamos en un momento parecido a este. Decía que el antiguo hombre de las cavernas se moría de frío, aunque dormía sobre yacimiento de carbón. El carbón estaba debajo de él, pero no lo comprendía, no sabía extraerlo ni utilizarlo. Y créanme, yo creo que estamos exactamente en el mismo punto que estos tipos. Exactamente en el mismo punto. Yo no sé si el conocimiento está debajo de nosotros, encima, al lado, alrededor, o está pegado a nuestra piel, o está muy alejado de nosotros, no lo sé. Pero en el fondo estoy convencido de que está en una dimensión, en una concreción, en una densidad en que no somos capaces en este momento de extraerlo y nos estamos muriendo literalmente de frío en grandes zonas de nuestras vidas y de nuestra organización. Y sin embargo está ahí, a unas cantidades, digamos, ingentes y atroces de conocimiento que podríamos hacer uso de ello. Y esto me lleva, y con esto voy a parar un poco la parte esta más filosófica, pero me parece fundamental, por lo menos desde mi posicionamiento. Yo tenía un profesor, José Juan Romero, que me decía, jesuita, me decía, usted cuando dé clase tiene que ser honrado intelectualmente con su alumno y tiene que decirle el lugar hermenéutico del cual usted parte. Claro, en esa primera clase, no sé, salvo su nombre, no sabía lo que me estaba diciendo, pero en el fondo es, dime primero qué ves, cuáles son tus gafas, a partir del cual podemos establecer un diálogo, y esto es un diálogo. Por lo tanto, yo tengo que ser intelectualmente, ya los que me conocen saben este cuento, quiero decir, pero los que no me conocen tienen que saber cuál es la gafa con la que veo una cierta realidad. Para, digo, establecer un diálogo que más o menos pueda ser un diálogo, digamos, constructivo en cuanto a lo que vemos o dejamos de ver. Y miren,
igual que os decía que estamos en un momento extraordinario como civilización en cuanto al acceso a la información y a nuestra conciencia de la incapacidad de comprender lo que nos está ocurriendo, es que la primera vez, por lo menos que conocemos, donde desde el año 89 el futuro creo que desapareció de nuestro prisma de planificación, honestamente hablando. Antes del 89, tanto en el lado de la economía marxista de planificación como en la economía de mercado, se hacían planes a 15 años. Me acuerdo todavía de eso, aunque era más jovencito, pero no era extraño. Hoy hacer un plan de verdad con un cierto nivel de honradez intelectual a más de 2 o 3 años es un ejercicio pedagógico interesantísimo. Pero quien se lo tome más allá de un ejercicio pedagógico interesantísimo, me parece que comete un enorme riesgo de la frustración y por lo tanto del cinismo personal y organizacional, que también caemos en ello. Por lo tanto, como generación, desde el año 89, el futuro se nos aparece como algo profundamente difuso. La incertidumbre se ha quedado para instalarse con nosotros. Yo digo que con la incertidumbre tenemos que aprender a bailar tango sí o sí. Yo sé que para un español es difícil bailar tango y para ustedes también, pero aprenden. Pero tenemos que aprender tango con la incertidumbre porque ha venido para instalarse y ha venido para bailar con nosotros. Y digo esto porque, sobre todo en las carreras más cuantitativas, de las que pertenezco como empresariales, toda la obsesión de empresariales es establecer modelos econométricos que nos cierren la incertidumbre. Digo, maestro, ¿es así o no es así? Digo, por lo poco me acuerdo de la econometría, afortunadamente. Y en la ciencia, digamos, cuantitativa, aunque sean sociales y demás, en el fondo han sido siempre metodología y acercamientos interesantes para cerrar la brecha de la incertidumbre que nos provoca la realidad. ¿Bien? Bueno, algo debe cambiar en nuestra forma de abordarlo, porque la incertidumbre no solo es algo a lo cual no podemos combatirla, o la combatimos con cierto acercamiento interesante, pero ha venido para instalarse. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos a vivirla con ella y vamos a intentar incluso amarla, si se puede amar, lo que significa la incertidumbre. Doy un saludo especial a mi amiga Inés, que con lo cual... Estamos en diálogo, con lo cual... Estamos entre amigos y amigas. Con lo cual, eso está bueno y deberíamos ver cómo eso lo aplicamos al ámbito de la planificación estratégica, lo que hemos llamado claridad estratégica, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a metodología y modelos de gestión. El pasado es cierto que siempre hemos hecho una lectura desconocida, pero hay una paradoja en filosofía que es si el futuro se nos aparece como difuso, de forma automática el pasado desaparece. Porque nosotros hacemos un análisis siempre del pasado en función al futuro que preveemos. Con lo cual tenemos ahí un dilema filosófico interesante. Pero lo vamos a dejar ahí, es mi especialidad y me encanta meterme en este charco. Pero algo que sí es verdad que nunca ha ocurrido y que está empezando a ocurrir es que el presente aparezca también difuso. Precisamente por la información que os daba anteriormente en cuanto a la capacidad de cuánta información somos capaces de generar y por lo tanto de comprender. Por lo tanto, somos la primera generación, me atrevo a pensar, con toda certeza, donde el presente se nos aparece como un espacio con suficientes sombras como para comprenderlo. Con lo cual, increíble, tenemos la gran paradoja de nuestros tiempos. Nunca, ninguna otra generación ha manejado tanto conocimiento e información como la nuestra, ninguna otra generación ha estado tan paralizada en cuanto a su capacidad cognitiva de percibirla y a su capacidad ontológica de plantear propuestas realmente con una cierta capacidad de transformación. Bien, una paradoja profunda que a alguno le puede generar incertidumbre, le puede generar miedo, le puede generar parálisis, pero yo creo que también puede provocar en mí entusiasmo, quiero decir, me parece que estamos ante un reto exactamente como el mismo que se planteó los tipos estos de la caverna para descubrir lo que había más allá de la cueva, o al loco que se le ocurrió ir al Polo Norte y quedarse congelado, o al que vaya a Marte y se va a quedar tirado, y tenemos esa necesidad vital humana de descubrir, ¿no? Yo creo que estamos ante un reto como civilización, ya ni siquiera como generación, como civilización de ese aporte. Por lo tanto, pasado, presente y futuro como algo difuso. Y aquí traigo
un tema interesante, ya lo empiezo a enlazar con el tema de los valores. Por lo tanto, decía Heidegger que el origen no está detrás nuestro, sino delante de nosotros. Y aquí viene la gran paradoja también que vivimos en este momento. Hemos abrazado la globalización, que en principio la globalización empieza hace ya muchos siglos, bueno, vamos a situarlo como mínimo en el año 1492, ¿de acuerdo? En el encontronazo con usted, con su antepasado, con nosotros. Es decir, la necesidad de buscar lo que había y de internacionalizar el conocimiento, etcétera, etcétera, bueno, viene un poquito antes, que es cuando se descubrió, ¿no? Cuando descubrió la imprenta, fundamentalmente, y gracias a la imprenta algunos empezaron a leer y algunos empezaron a soñar que había algo más que allá, entonces había que atreverse, ¿no? Y Marco Polo y todos los locos que a partir de ahí se sumaron, y a lo cual luego vino el dinero que permitió que se hicieran digamos, las grandes exploraciones, más o menos como ahora, ¿de acuerdo? Con las mecenas y demás. Bien, a partir de ese momento entramos en una idea de globalización, que lo que pasaba ahora mismo es que nos hemos dado cuenta de que entró en un proceso de aceleración profunda y además de mundialización general a una velocidad extraordinaria que lo ha permitido, entre otras cosas, las nuevas tecnologías. Pero curiosamente, esa misma idea de globalización lleva consigo el germen de algo que nos puede sonar un poco extraño, pero que le voy a intentar explicar. Lleva consigo la renuncia al principio y al imaginario del progreso. Hasta el momento, hasta el año 89-90, fundamentalmente, el progreso era un imaginario, no siquiera una idea, un imaginario que nos arrastraba de forma más o menos lineal, cartesiana, a pensar que el desarrollo era algo, en principio, más o menos lineal, que le iba a conducir de un punto 0 a un punto U, o a un punto I, que estaba delante de nuestra, además. Dice que cuando uno piensa en progreso, piensa, ¿no?, en ir para adelante, ¿no? Además dice, hijo, hay que ir para adelante, ¿no? Claro, uno cuenta que hay que ir en la mayoría de los lados para atrás, y que en algún lado lo que buscamos no está detrás, no está delante, sino está detrás, que está en el origen de las cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, la globalización nos trajo directamente el concepto de progreso como un imaginario agotado. Dicen algunos, sobre todo en Francia, que donde más debate, digamos, intelectual, de forma general, siempre se ha producido, en el tema de la crisis europea, se está produciendo en este momento. Hay un debate interesantísimo en la academia que viene a decir lo que está en juego con esta crisis fundamentalmente, no solo son dos cosas fundamentalmente. Uno, el tránsito entre un capitalismo productivo que sabemos cómo funciona hacia una derivación genética de ese capitalismo, digamos, que el capitalismo productivo, que se llama capitalismo financiero, que desconocemos en gran medida cuál es su funcionamiento. Y por eso, digamos, la crisis un poco que estamos viviendo. Y dos, y lo más importante, el concepto de crédito, que es una innovación profunda que se produce fundamentalmente al final del Renacimiento y que da lugar, entre otras cosas, a las grandes exploraciones del mundo, es un concepto caduco y agotado que se acaba de terminar con la crisis. Perdón, ¿Ese concepto? voy a interrumpir. Sí. El dueño de un Fiat Uno, porque está obstaculizando a una persona que se quiera retirar. Matrícula 7359. Aquí está la afortunada, versito de oro con revancha. Así la afortunada con un Fiat Uno y con un peatón inquieto. Gracias. Bien, por lo tanto, tenemos un Fiat Uno menos, la idea de progreso en cuestión y la idea de crédito también en cuestión. Con lo cual, esta idea de pensar que el origen no está detrás nuestro, sino delante de nuestro, tiene un valor no solo en este caso de física y de energía, sino tiene un tema de cómo proyectamos, por lo tanto, nuestra propuesta cooperativa en un entorno que aparece como de incertidumbre profunda, de gran cuestionamiento de los grandes imaginarios que hasta aquí nos han traído, de la derrota del concepto de progreso, que se irá instalando poco a poco, incluso en nuestras sociedades latinoamericanas, que nos encontramos ahora mismo en un momento como de sacar pecho y de que, bueno, ahora no le venga con el cuento este, ahora que empezamos el partido dice que se acabó, ¿no? Como la película del niño en sexto sentido, el niño estaba muerto del principio y nos chupamos una hora y media de película. Bien, pues la idea de progreso, bien, no voy a hacer pistas sobre eso. Por lo tanto, el cooperativismo en este momento requiere, y ahí el tema de por qué los valores es quizá uno de los elementos esenciales de la competitividad en el ámbito cooperativo, es precisamente una redimensión moral, una redimensión de los valores.
Y hasta el momento no nos engañemos, por lo menos es mi opinión. Los valores cooperativos yo siempre lo he visto en 2 o 3 espacios. Uno, en el espacio doctrinal, que suelen coincidir con cursos absolutamente aburridos, que casi lo que hace es desmotivar a cualquiera a entrar en el movimiento cooperativo. 1. 2. En fiesta, asado y cumpleaños. Y 3. En intentos más o menos exitosos, más o menos fracasados, de cómo comerse eso del valor en la vida diaria y que normalmente se traduce en algo que hemos llamado buen gobierno, que nadie todavía me ha explicado exactamente cuáles son las claves de ello. Con lo cual, tenemos como una cierta sensación de que en eso de los valores hay algo realmente potente, transformador, que nos haría competir desde otro lugar, que nos aportaría un extraordinario salto en nuestra propuesta, pero que hasta el momento es algo tan profundamente intangible, tan profundamente alejado del día a día de la gestión, que lo vamos a dejar para esa parte llamada social de la cooperativa. ¿Bien? Y eso lo vivimos con una profunda contradicción en muchos de los casos, ¿bien? Por mucho que intentemos tapar eso. Luego, si queréis, entramos en el debate sobre esto. Por lo tanto, estamos de alguna manera en esto de que el origen no está detrás nuestro, sino delante de nosotros, transitando por algunos modelos de gestión. Y yo creo que en eso también el cooperativismo tiene, yo creo, de mi punto de vista, algunas ventajas competitivas y otras no tanto. Lo primero es el tema de los modelos organizacionales, de integrar sin burocracia. Es decir, nuevas estructuras matriciales neuronales en cuanto a organizaciones, de estímulo de colaboración y algo que os sonará raro, pero es renunciar a la monogamia. Quiero decir, hasta el momento, si es cierto que el talento mueve el capital y que el conocimiento es el factor estratégico fundamental en todo esto, cosa que también está un poco en duda con la crisis financiera, en ese sentido, pero bueno, vamos a seguir pensando que efectivamente en el conocimiento hay algo. La figura de que el talento puede estar suscrito a una única institución de forma vital y que solo un contrato de ámbito mercantil o laboral puede unir esa relación, me parece que son como terminología o pensamiento imaginario agotado también en sí mismo. Fundamentalmente lo que va a unir al talento es un contrato psicológico de compromiso. Y el compromiso tiene que ver con habilidades, con capacidades, digamos, con competencia, pero evidentemente tiene que ver fundamentalmente con algo que entenderán en el paradigma siguiente, que se lo decía a mi alumno del MBA. Dice que es una tortilla de jamón rica, extraordinaria, hasta ahora ya mismo empieza a haber hambre. Dice que la gallina se implica, pero que el cerdo se compromete. Entonces, en ese compromiso, por lo tanto, las cooperativas deben tener más cerdos que gallinas, ¿no? O sea que habría que contarlo bien. Por lo tanto, en ese compromiso requiere también por parte de la institución una renuncia a la monogamia, que es decir, una renuncia a decir trabajador para toda la vida, socio para toda la vida, el que sale aquí sale fusilado en el mejor de los casos, no hay retorno en una salida. Y yo siempre he puesto la metáfora, por mi sentido de nómada, de que hoy vamos hacia organizaciones que deben ser oasis. Y como todo oasis de puertas abiertas, que es un gran principio cooperativo y que nos llevamos regularmente con ese principio de puertas abiertas, y lo entendemos de una perspectiva creo que absolutamente restrictiva de lo que significa, porque lo que no admite puertas ni de entrada ni salida es el conocimiento, el talento, la creatividad, la capacidad de instalar respuestas necesarias en los tiempos. A ese campo no se le puede poner valla. Y me parece que tiene que haber un avance extraordinario en el derecho del trabajo, en la metodología y en las propuestas de desarrollo organizacional y en la teoría también de relaciones laborales con respecto a ello. Pero bueno, eso si queréis en el debate entramos. Lo de dormir con el enemigo, que tiene que ver que nuestra organización ha estado pensada para la certeza y la estabilidad, por tanto, muy basado en el organigrama, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Las cooperativas se supone que este organigrama es un poquito más chiquito, pero estos que están aquí reciben lo mismo, sea más chiquito, menos chiquito, etc. ¿De acuerdo? Bien. Depende, porque a lo mejor arriba es que hay más intensidad de chorreo en ese sentido. Pero es cierto que este quizás es nuestro gran problema hoy en día. Nuestras organizaciones, lo hablaba con nuestros amigos de la Católica en el MBA, es la gran contradicción o nuestro gran gap. Estamos en organizaciones que en la mayoría de los casos están imaginadas hace 2 siglos con necesidades que son del siglo XXI.
con gente y personas que en la mayoría de los casos tienen un nivel de conciencia acerca de lo que necesitan muy superior a la capacidad que nuestras organizaciones hoy por hoy están dispuestas a dar. Por lo tanto, entramos en una enorme contradicción, una paradoja. Y decía a mis alumnos, a veces ocurre que formamos a gente, y este es un espacio de formación, y vamos a intentar también, digamos, por lo menos analizar o poner en el punto de partida esta contradicción. Mandamos gente cambiada a instituciones que no cambian. Con lo cual muchas veces se produce la paradoja de que estamos invirtiendo plata para descapitalizar talento de nuestras instituciones. Porque cuando invertimos plata y la invertimos bien en cursos y en formación y en capacitaciones que realmente transforman a la persona, y esa persona vuelve a la prueba de las 8 de la mañana el lunes, porque las capacitaciones desgraciadamente se producen los viernes, los sábados y los domingos, no sé, esa manía extraordinaria que hay en todas partes del mundo. Cuando llega a las 8 de la mañana y se inserta en su entorno laboral, se da cuenta al poquito rato de interacción en que puede ser que a él o a ella se le hayan encendido algunas luces, pero que la institución sigue en el mismo nivel de oscuridad en el que está. Con lo cual muchas veces, desgraciadamente, cuando el proceso de transformación no va, por lo menos sincrónico, entre la organización que tiene que aprender y la persona que tiene que aprender, se produce necesariamente una desconexión cognitiva y una descapitalización a lo largo del tiempo, porque la gente capaz se da cuenta de que allá no hay más posibilidades de desarrollo que el que le han brindado en ese momento. Por lo tanto, es una exigencia que las organizaciones y nuestras cooperativas aprendan como instituciones y como organizaciones, además de las personas que las forman. Me parece que es un tema interesante. Por lo tanto, el tema de cómo nos organizamos, cómo generamos organizaciones más oasis, más abiertas, no tan jerarquizadas, no tan tradicionales, que den respuesta a ese capital, a ese talento, me parece importante. El concepto de valor, que aparte de la formulita que aquí tienen, yo siempre recurro a la poesía, y aquí es Machado, dice: solo los necios confunden precio con valor. Bien, nosotros estamos acostumbrados a hacer análisis de precios, pero muy poco análisis de valor, que es un análisis mucho más cualitativo, mucho más profundo, y que creo que cada día está llamado más a instalarse en nuestra mentalidad y en nuestras contabilidades, y en nuestro análisis económico-financiero, que adolecen, sin duda alguna, de esa parte de análisis cualitativo que requiere, sin duda alguna, nuestra realidad. Y que en todo caso aparecen algunos balances sociales al final de los informes sesudos económico-financieros como una, vamos a decir, como una innovación y una concesión a esto que ha venido a llamarse, ¿no?, la realidad cualitativa a la que funcionamos. Me parece que el análisis de valor, y en esto ya va habiendo algunos aportes muy interesantes por parte de la academia y por parte de las instituciones, me parece que es un tema que viene a instalarse. Con respecto al modelo de gestión, estamos transitando de un enfoque centrado en los propietarios, lo que llamábamos siempre shareholder, ¿no?, accionista, propietario, socio cooperativista, hacia otro más centrado en los grupos de implicados. Y esto necesariamente tiene que ver con un valor sacrosanto del cooperativismo, que es el de puertas abiertas. Ese puertas abiertas tiene que ver con el tema de la cultura, digamos, cooperativa, pero tiene que ver con el entendimiento de que, con independencia del trato y de la relación que se tenga con los socios, necesariamente tendremos que ir a un modelo, desde mi punto de vista, a un modelo de gestión que contemple a todos los implicados, y no solo a los propietarios. Y eso tendrá que ver con un principio que vamos a ver, que es el principio de relacionamiento con el entorno y la implicación que tiene el cooperativismo con el desarrollo local, con el desarrollo de los territorios. Con lo cual, yo sé que se puede vivir como una contradicción, como una dualidad, como algo que en principio no termina de... Pero me parece que en ese debate hay mucho de transformación en el modelo de negocio y en el modelo de organización, que para mí es el principio básico de puertas abiertas. Esa puerta abierta puede ser entreabierta, abierta, cerrada, como ustedes quieran, pero que ya solo pensar en los propietarios, los socios cooperativistas, me parece que es una estrechez de mirada, y me parece que los valores cooperativos precisamente apuntan a una redefinición de esa mirada. Una mirada mucho más abierta al territorio, a los implicados, y no solo a los implicados directamente con el negocio cooperativo, sino a los implicados con la formulación y con la generación del valor en la cooperativa. Por eso decía que también estaba vinculado con lo anterior. Y algo que parece una provocación, pero lo que creo fundamentalmente, es decir, nuestro valor ya no está en la transacción. Nosotros, aunque nos parezca mentira, no vendemos y no compramos. Y algunos dirán: vaya tarado, ¿qué está diciendo? Nosotros no compramos y no vendemos. Para mí eso es una consecuencia. Nosotros nos relacionamos
fundamentalmente. Y en esa relación se produce un valor que esperamos, por supuesto, que sea mayor a los inputs que nosotros estamos metiéndole en la generación de ese valor. Pero hoy en día, fundamentalmente, nuestro modelo de gestión debería ser un modelo de gestión centrado en la eficiencia, en la eficacia y la excelencia del modelo de relacionamiento que tiene la cooperativa, con todo y cada uno de sus implicados. Y evidentemente en ese proceso de relacionamiento se va a producir valor que luego habrá que determinar cómo se distribuye, cómo se compensa, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es el foco esencial de nuestro modelo, digamos que rompe un poco con el modelo tradicional de gestión. Y vamos a ir concluyendo, para producir ese diálogo. Y algo que tiene que ver con lo anterior es gestionar nuestra corresponsabilidad, que va mucho más allá del tema de la responsabilidad social corporativa o de la responsabilidad social empresarial. Me parece que es genuinamente un principio cooperativo la responsabilidad con el territorio, con lo social, con lo medioambiental y para mí algo interesante, con lo vital, con la vida de la gente, ¿de acuerdo? Porque detrás de las palabras social, medioambiental, económico y demás se esconden la realidad concreta, que es que las organizaciones, las instituciones, las cooperativas somos personas y nuestra responsabilidad es con las personas, esencialmente, que viven en los territorios y que viven en nuestro entorno. Por lo tanto, es una responsabilidad vital, que a veces atenta contra nuestra responsabilidad. Esto lo pongo también como, y esta transparencia la hice hace ya, lo pongo, digo, para que vean que no es una innovación, hace ya años cuando empezó todo el tema, final 90 fundamentalmente, el tema de los modelos de calidad total y los modelos de excelencia, ¿no? Que se han traducido en N modelos de calidad con sus distintas ISO, UNE, etcétera, etcétera, y con sus distintos FQM, modelos latinoamericanos de excelencia, el Malcolm Bradish, etcétera, 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 Jurat, etcétera. Y todos los modelos que hoy en día inspiran nuestro modelo tradicional de management, podríamos decir que están todos orientados a los implicados, dirección por proceso, mejora continua, desarrollo e implicación de las personas, gestión de aprendizaje, conocimiento y competencias, colaboración y aprendizaje social, liderazgo efectivo y responsabilidad social. Todos los que se puedan imaginar, con distintos nombres, distintos idiomas y demás, todos giran en torno a estos como grandes principios básicos de usted trabaje en esas líneas, trabaje bajo esos principios, bajo esas plataformas y eso va a dar un resultado digamos, de calidad, de excelencia, de satisfacción, de generación de valor y demás. Y me imagino que todas las cooperativas que están acá, que están trabajando el tema de calidad total o algún tema de excelencia, gira en torno a estos grandes principios. Bien, curiosamente y no tan curiosamente, al menos 4 de esos principios clarísimamente tienen título, además, de principios cooperativos. Todo el tema de desarrollo e implicación de la persona, todo el tema de gestión de aprendizaje, conocimiento y competencia, que es el principio de formación cooperativa, que para mí es el gran principio fundamental por encima de cualquier otro, y el tema, lógicamente, de la responsabilidad social o la implicación social del cooperativismo, ¿de acuerdo? Por lo cual, directamente son principios cooperativos. Los otros son más instrumentales, si nos damos cuenta. Son principios instrumentales en cuanto al tema de mejora continua, etc. Y en el tema del liderazgo es un tema también no menor en el ámbito cooperativo. Por lo cual, es curioso lo que decía, y vuelvo a insistir, el origen no está detrás nuestra, está delante nuestra. Y traigo esa frase porque me parece que para mí es la gran frase, por lo menos el gran como pantallazo que me dice, en los valores no es algo que esté en nuestro origen y que por lo tanto es algo que hayamos superado gracias a nuestros grandes modelos de gestión, sino que regresando a ese origen y haciendo una relectura adecuada a ese origen, y en un contexto además que ha cambiado profundamente y que ha destrozado los imaginarios sobre lo que hemos construido nuestro modelo de gestión tradicional de management más capitalista en ese sentido, precisamente la recuperación de ese tránsito, de ese camino, creo que está en parte nuestra especial capacidad de competir en el mercado. Por lo tanto, deberíamos desempolvar esos valores de los asados, de las fiestas, de los títulos, de las medallitas y de las palmadas y llevarlo a los consejos realmente de rectoría, a los consejos y a la asamblea como un instrumento básico, esencial de generación de valor transformador de nuestra propuesta empresarial. Por lo menos en mi
¿Para qué? Para salir de esto que llamo yo la esquizofrenia organizacional, en la que todos estamos más o menos insertos en estos tiempos, que es actuar de forma diferente a lo que se piensa, o se dice que se piensa, o se cree que se piensa. Que yo creo que es uno de nuestros grandes males de los consejos rectores y de todas las administraciones, organizaciones, instituciones políticas, no políticas, públicas, privadas, sociales, asociativas, eclesiásticas, deportivas, en las que ustedes quieran participar o estén participando. En la enorme esquizofrenia organizacional en la que vivimos, en la que nuestras aspiraciones y nuestros sueños parece que no tienen más calidad. Bien, pues se puede salir de la esquizofrenia organizacional sin duda lo que llamo yo la ruta hacia la coherencia. Que en el fondo la propuesta que planteamos para este curso con ICEDE y con la Loyola precisamente va en esta línea un poco de, bueno, por dónde podemos manejar capacidades, conocimiento, etcétera, para que esa ruta de la coherencia, que en el fondo la ruta de la coherencia es la ruta de la salida de la esquizofrenia. Esencialmente es así. Digo, no sé si vamos a salir del todo, ¿de acuerdo? La esquizofrenia tiene un puntito que es interesante, pero saliendo de esa parte de la esquizofrenia que no es operativa y que nos hace ser alienados y felices dentro de las organizaciones, esa ruta de la coherencia es interesante. Y por lo tanto, la cooperativa es un proceso de transición donde el conocimiento está llamado, y para mí estos serían como los tres grandes retos: valores propios para competir en una sociedad de conocimiento, valores propios, herramientas y procesos innovadores propios, y el tema de redes, que para manejar redes esencialmente hay un tema no menor, que es pensar primero en red y liderar en red. Y nosotros difícilmente pensamos en red porque pensamos linealmente en forma cartesiana, y difícilmente lideramos redes porque normalmente hemos liderado siempre procesos muy autárquicos y muy basados en las personas y en el poder de las personas, y no tanto en el manejo de redes. Pero bueno, por ir concretando y finalizando para que se produzca, digamos, diálogo, porque tengo aquí transparencia como tal y no quiero que empiecen a mirarme mal y quiero interacción. Para mí hay un modelo que trabajamos después de un proceso de detección de las mejores prácticas en promoción cooperativa en América Latina, que es un trabajo que hicimos para la CAF, Corporación Andina de Fomento, hace ya 4 años. Identificamos en lo que es un modelito que era cómo vamos a trabajar el tema de desarrollo, digamos, la cooperativa, no ya de forma dual como se lo ha presentado ahora mismo, donde siempre el discurso es cartesiano, es decir, la cooperativa es una entidad que tiene una parte social y una parte empresarial, ¿no? Y donde además por mucho pegamento que le pongamos es una parte que no se pega, ¿de acuerdo? Porque yo siempre digo, la cooperativa es como un elefante lo partes por dos y no tienes dos elefantes, tienes multitud de carne, que para el asado está buenísima, pero no tenemos frigorífico suficiente, no sé si con la prole lo tendrá, como seguramente sí, como para meter elefantes dentro de eso. Con lo cual, esa división entre social y empresarial creo que es un paradigma a superar clarísimamente, que no ha servido en un contexto de certidumbre, no ha servido en un contexto, digamos, cartesiano de la realidad, pero en un contexto tan complejo como el que estamos, tan de incertidumbre, pensar en el términos duales de social por un lado y empresarial por otro lado, por mucho que lo mezclemos, tienen gestiones diferentes, me parece como un paradigma interesante a superar. Me parece que la realidad debe ser mucho más compleja, en ese sentido, por tanto, más sistémica. La realidad cooperativa, para mí, tiene un tema que tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con el desarrollo empresarial, con el desarrollo organizacional, y algo que traigo aquí, que es el desarrollo territorial. Yo difícilmente entiendo hoy en día una propuesta de desarrollo de una entidad empresarial cooperativa que no esté realmente con una cabeza de desarrollo territorial, precisamente por el enfoque de valor que aporta su propuesta dentro del territorio. Bien, tengo algunas cosas que proponerle, pero quiero ir pasando, digo, solo a nivel de título y demás. Por lo tanto, las prácticas que veamos es elevada implicación en el desarrollo del territorio, como digamos, las prácticas más exitosas que hoy en día encontramos a nivel internacional. Crecen, sobre todo desde dentro, desarrollando su capital humano. Organizaciones enredadas que trabajan en red, que amplían sus posibilidades y sus capacidades. Y esto es fácil enunciarlo, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica por nuestra incapacidad de percibir la red. Lo bueno es que la red ya existe. Nosotros no tenemos que crear redes. A mí me hace mucha gracia todos estos programas que existen en todos los países, por parte de todos los gobiernos y de todas las sociedades, de crear redes.
Mire usted no tiene que crear redes, las redes están. Usted lo que tiene que hacer es comprarse una gafa para ver que están las redes. Porque enredados vivimos profundamente. Los sistemas están instalados. A pesar de usted y a pesar de su política, las redes ya están funcionando. Lo que tiene que usted generar es instrumentos que hagan visible las redes y generen valor en el sentido que usted quiera darle. Pero me parece que es un tema que hemos ido aprendiendo. Son ambiciosos en su crecimiento interno, pero también externo, de forma socialmente responsable. Es decir, sin duda alguna las cooperativas que internacionalmente más potentes establecen es que tienen ese empuje por seguir creciendo. Y a modo de conclusión diría que las cooperativas operan en el mercado, pero no son exclusivamente un operador de mercado. Es más, el mercado es un espacio de transacción del valor que tú puedes aportar, pero tú eres mucho más que un operador de mercado. Parece que tener eso en la cabeza es importante. Segundo, el valor esencial de la propuesta ya no está en la transacción, sino en la relación con el entorno, como decíamos, y las cooperativas no solo tienen una cultura, sino que son una cultura. Pequeño matiz de palabras, pero que transforma sustancialmente. Frente a otro tipo de organizaciones que tienen una cultura organizacional determinada, las cooperativas son una cultura. Y es la cultura que está basada en la cooperación, en la solidaridad, en la democracia, en grandes principios que enunciamos pero que no siempre practicamos. Por lo tanto, no hay que hacer un desarrollo cultural en la organización cooperativa, hay que desarrollar la cultura cooperativa y generar un tránsito, una ruta de coherencia en la gestión que nos lleve realmente a salir de un espacio de esquizofrenia organizacional cooperativa. Me parece que, entre comillas, si los consultores nos dedicáramos a algo parecido a la medicina, nuestro gran reto sería cómo puedo ayudarte a tomar conciencia, rescatando lo que uno es decir, rescatando lo que sos, valores fundamentalmente de tu propuesta, puedes conducirte hacia un modelo de gestión que realmente aporte valor. Y por lo tanto, aporte rentabilidad, eficiencia, eficacia, excelencia, plata, retribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como consecuencia, no como fin en sí mismo. Digamos, el fin último que tiene que perseguir es cómo eso aporta valor. Yo siempre pongo esta travesa por fundamental. Nuestra cooperativa es algo parecido a eso, ¿de acuerdo? El fitness pues, suele ser nuestra asamblea, nuestro asado, demás, que son los valores, ¿de acuerdo? Hay que hacer ejercicio. Pero a esos valores subimos por escalera mecánica, que son modelos de gestión que están pensadas para un shopping lindo, Punta Carreta, que no está pensado para ir al fitness, ¿de acuerdo? Con lo cual capaz que tenemos que empezar a modificar esa forma de pensar que tiene que ver con el imaginario. Y algunos que están aquí pensados dirán, todo lo que plantea Juan está lindo, es bueno, demás, pero es una utopía. Yo siempre digo digamos, esto, lo que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a lo que estamos intentándolo. Me parece que hay un espacio interesante, todos los que están acá que conozco, sé que están en ello, hay gente intentándolo. Yo sé que esto es utopía, porque todavía no está realizado del todo. En algún caso más, en algunos casos menos. Pero al menos el que habla, bajo el análisis que hace y de su lugar hermenéutico del cual parte, y haciendo un análisis de la complejidad de la sociedad en que estamos, y lo que acarrea en sí mismo la crisis internacional, que no es una crisis solo financiera, para mí es una crisis cognitiva por encima de todo, y una crisis de esperanza. Si pensamos que bajo ese mismo escenario en el que estamos viviendo, que además es acelerado, se puede sostener los modelos de gestión que veníamos sosteniendo en los últimos 150 años, para mí eso no es utopía, para mí es fantasía, que es muy diferente a utopía. Es cierto que lo nuestro es utópico, porque todavía no está realizado del todo, pero seguir sosteniendo en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, que es posible seguir pensando, haciendo y generando bajo los mismos principios, en una realidad que ha cambiado sustancialmente, es fantasía. Pero como el niño del sexto sentido de la película, de acuerdo, podemos seguir estando muertos durante mucho rato y aguantar una película entera. Pero me parece que una de las funciones de un centro de formación, de una propuesta como la Católica, del ICED y de la Loyola, en el ámbito de lo cooperativo, como decía Alfredo, no la única, quizás no sea la mejor, ni la que pretenda abordar todo, pero desde nuestro lugar, y eso es un cometido que tenemos los que estamos aquí presentes, al menos intentaremos que esta realidad de construir nuevos espacios de pensamiento, nuevos modelos de gestión, por lo menos acercarnos un poquito más a eso, será como un principio básico y que no parta de esa dualidad en que la cooperativa es una realidad social y una realidad empresarial. No, la cooperativa es una realidad cultural.
curricular propia, que se llama cooperativa y que tiene multitud de variables y que tendrá que gestionar desde un paradigma de complejidad, nunca desde un paradigma cartesiano con el que venimos gestionando hasta el momento. Por lo menos es la propuesta que creo que podemos aportar y no será la mejor, pero será muy honesta, por lo menos me consta que por la parte de las personas que están acá, y como decía mi alumno del MBA, capaz que hay que encender cerillas en la oscuridad para, no sé si tropezamos, seguramente no tropezaremos, pero bueno, quizá con 2 o 3 cerillas vamos caminando un poquito y ya veremos dónde están las paredes y dónde está tal. Digo, todo lo demás me parece sumamente frustrante y sumamente incoherente y esquizofrénico. Eso sí me parece. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente, bueno, les decíamos que con el apoyo de Conaprole y de FUCAC estamos acercando esta propuesta de capacitación. Cada uno de ustedes tiene una presentación allí del programa que estamos ofreciendo y que esperamos iniciarlo hacia fines de septiembre en una estructura muy ágil, modular y muy práctica, ¿no? Pensar, traer la teoría, pero para rápidamente llevarlo a la práctica y a la gestión de sus organizaciones. No van a ser conferencias de los docentes, sino que van a ser pretextos, los contenidos conceptuales para abordar y pensar y revisar nuestras prácticas de gestión al interior de nuestras organizaciones cooperativas. El equipo de docentes, todos tienen una vasta experiencia en materia de asesoría o trabajando directamente en cooperativas, y con la alianza que tenemos en la Universidad de Loyola y los docentes que representan a la Universidad de Loyola, creemos que estaremos ofreciendo una buena propuesta para fomentar este encuentro. Así que, amigo Juan de Dios, como siempre, gracias. Gracias a todos y nos estamos encontrando. No sé, Álvaro. Nada más. Una despedida. Gracias a todos.